hablando de todos estos temas, Ana Cristina, ayer que estábamos mirando las marchas y lo que estaba sucediendo en la Plaza de Bolívar, cuando llegó el presidente Gustavo Petro, usted llamó la atención sobre la presencia del senador Leonfredy Muñoz, un político antioqueño que, si ustedes ven las imágenes, no sé si las podemos poner justamente en este momento en nuestro canal de YouTube, ahí lo están viendo, tiene una camiseta negra que dice "las cuchas tienen razón". Y en ese momento acá hablamos, Ana Cristina, de, bueno, cuál ha sido el trabajo que ha hecho el senador justamente por las madres que estuvieron tantos años preguntándose por sus hijos desaparecidos en medio de la Operación Orión. Sí, así es. Las cuchas tienen razón. Es un movimiento, es una frase que sale de Mujeres Caminando por la Verdad, de los grupos y activistas de la Comuna 13. Y esta frase que se vio en murales y que después se replicó por murales en toda Colombia y también hicieron en otras partes de Latinoamérica y hasta en Berlín hicieron un mural, pues se volvió como una voz colectiva. Pero una cosa, Jennifer y oyentes, es la solidaridad con una causa y otra es usarla políticamente. Porque aquí vemos como el señor Leonfredy Muñoz, que jamás pues lo he visto, es este señor es congresista de la Alianza Verde, no lo he visto nunca ni preocupado por la lucha de las madres y de las mujeres buscadoras, nunca lo hemos visto como en esas lides. Se para a la derecha del presidente Gustavo Petro mientras él está dando su discurso. Por supuesto, toda la Cámara lo tiene ponchado y uno se pregunta, bueno, ¿hasta dónde va esta solidaridad? Y qué es tanto lo que están haciendo, qué es tanto lo que están haciendo por las madres, porque recordemos que en junio de 2024 se aprobó la ley 2364 de las mujeres buscadoras. Se aprobó esa ley y por eso vamos a hablar, Ana Cristina, sobre esto. Nos llamó la atención esta camiseta utilizada por el senador, que recuerden fue embajador en Nicaragua, que estuvo pues enredado, estuvo acusado por supuestamente haber llevado cocaína en su equipaje y al final pues la Corte lo absolvió, es decir, quedó limpio de esto y ahorita pues es senador en el país, pero pues ahí estuvo acompañando firmemente al presidente Gustavo Petro. Y por eso, Ana Cristina, a partir de este hecho anecdótico curioso que nos llamó la atención, pues nos vamos a preguntar con una invitada en qué va esta ley de mujeres buscadoras. Pero además, antes de que Ana Cristina presente a la invitada, Jennifer, yo sí tenía una duda, o no sé si él sí hizo muchas cosas y no lo sé, pero no sé, Leonfredy Muñoz, ¿qué hizo por las cuchas de Nicaragua? No sé el que tanto se preocupó por las cuchas de Nicaragua, que han sido perseguidas, como también los cuchos de Nicaragua, por la brutal dictadura de Nicaragua. Recordemos que en agosto de 2023, incluso la Cancillería colombiana le llamó la atención a Leonfredy Muñoz por participar en una marcha en favor pues del grupo sandinista, y salía él pues todo vestido con rojo con y signos externos. A defender el régimen. Defendiendo. Claro. Yo creo que la dictadura más brutal que hoy tiene América Latina es la sandinista. Entonces no sé si el doctor Muñoz pues tuvo esa consideración con las cuchas nicaragüenses. No, es que a eso se dedicó el señor Muñoz durante su paso por la embajada en Managua, a defender el régimen de Ortega, y en esa marcha que usted menciona lo hizo públicamente, sí, a través de un video exaltando pues al gobierno de Ortega como si fuera un gobierno democrático. La verdad es que no solamente fue Leonfredy Muñoz, también hubo otros afiches que aparecieron inclusive con las caras de mujeres buscadoras sin solicitarles ni siquiera el permiso. Entonces ahí hay una clara instrumentalización política de esta lucha. Pero preguntémonos por lo que están haciendo por las buscadoras, por la ley 2364, y es por eso que tenemos con nosotros a una de las personas que está detrás de esa ley. Esa ley fue ideada por 7 grupos de la sociedad civil. Uno de ellos es la Fundación Nidia Erika Bautista, y nos acompaña su fundadora y directora, la doctora Janet Bautista. Doctora Bautista, bienvenida a Mañanas Blue. Muy buenos días a todos y a Blue Radio. Gracias. Doctora Bautista, la ley de buscadoras, ¿en qué estado se encuentra? ¿Ya fue reglamentada? ¿Se está implementando? De esto ya hace unos 8 meses. ¿Cómo va? Bueno, la ley de protección de los derechos de las mujeres buscadoras surge de la realidad de las violencias contra las mujeres durante 40 años, en que no se tipificaron, no se investigaron y no se sancionaron conductas como violencia sexual, secuestro, privaciones de la libertad, extorsiones y otros que sufren las mujeres en la búsqueda de los desaparecidos, particularmente de las víctimas de desaparición forzada. Ese es el origen de la ley,
en el cual la Fundación Lidia Erika Bautista, junto con 8 organizaciones de mujeres y de víctimas de territorios como Montes de María, Buenaventura, Casanare, o en el norte del Valle del Cauca y otros, impulsamos ante el Congreso de la República. Esa ley, como usted bien dijo, fue sancionada por el presidente de la República el 18 de junio del 2024. Está en proceso de reglamentación, pero hay que decir que varios artículos que mandataron a distintas entidades a tener reglamentado en 3 y 6 meses desde su sanción, no han sido reglamentados. Doctora Bautista, entremos un poco a hablar esos puntos que no han sido implementados, que no han sido reglamentados, pero antes pues hacerles una aclaración a los oyentes, porque hablamos de buscadoras en femenino. La misma Fundación Lidia Erika Bautista ha hecho estudios en que muestra que el 95.7% de las buscadoras son mujeres, efectivamente se trata de mujeres, y de ese 97.7%, el 59% son madres. Entonces por eso muchas veces dicen, pero ¿por qué si hay madres y por qué si hay padres, hay tíos, hay sobrinas? Sí, hay muchos familiares distintos, pero mayoritariamente se tiene es mujeres y mujeres que son madres, que serían el 95% y el 59% de madres. Doctora Bautista, ¿cuáles son esas instituciones del Estado que no se han articulado con la reglamentación, pues para la reglamentación y para poder implementar esta ley de protección de buscadoras? Bueno, en primer lugar, se dio plazo de 1 año para que el gobierno nacional, contado a partir de la entrada en vigencia de la ley, reglamentara los términos y requisitos para acreditar la condición de mujeres buscadoras. La ley establece que habrá un registro de mujeres buscadoras para que puedan tener acceso a todos los derechos que establece la ley, que son tanto derechos civiles y políticos, derecho a la vida, a la libertad, a la integridad, como derechos económicos y sociales, acceso a vivienda, empleo, todo lo que nunca durante los 40 años le fue reconocido a las mujeres. Esto debería estar en cabeza del Ministerio del Interior, creería yo, y sobre todo de la unidad de víctimas, aunque hay que decir que la unidad de víctimas realizó un evento el año pasado junto con la Fundación Lidia Erika Bautista para recibir las declaraciones de las violencias contra las mujeres, pero no se ha reglamentado todavía los requisitos y esa es una deuda que en este momento tienen con nosotros. En segundo lugar, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que hoy se llama Consejero Comisionado, tenía 3 meses para los lineamientos técnicos de participación en las instancias de la política de paz como la paz total. Hay que decir que todavía no conocemos el borrador de decreto reglamentario y que esto es importante porque nosotras, en el texto de la ley nos reivindicamos como constructoras de paz, como lo fuimos en la mesa de diálogo de paz de las FARC y como históricamente lo hemos sido porque hemos estado en todos los diálogos de paz que han habido en Colombia. Igualmente hay otro que en este momento se me escapa, aquí lo tengo, respecto de la Unidad Nacional de Protección, en el término de 6 meses, el Ministerio del Interior, junto con Minigualdad, debían tener medidas integrales de prevención y protección de la seguridad, porque los riesgos de buscar los desaparecidos en medio de los actores armados son demasiado grandes. Las mujeres tienen que entrar a territorios dominados territorialmente por los grupos armados, a buscar los desaparecidos, que no es del interés de los autores de las desapariciones forzadas, mucho menos cuando están coludidos con la policía o con el ejército para cometer esas desapariciones.
Doctora Bautista, entonces tenemos aquí, para que la gente que nos está escuchando entienda, tenemos una ley de mujeres buscadoras que fue aprobada en el Congreso el año pasado, a mediados más o menos en junio, pero tenemos una serie de factores que faltan para reglamentar, para que ustedes puedan utilizar esa ley y ejecutarla, es decir, que les pueda servir para algo. Ahora, el tema simbólico para ustedes como mujeres buscadoras, para mujeres que han movido estos temas, ¿qué tanto peso tiene? Y se lo pregunto por la discusión que teníamos al inicio en esta mesa de Las Cuchas Tienen Razón, de este mural que se borró una vez en Medellín, que se volvió a poner. Es decir, el tema simbólico para ustedes, todo lo que rodea a la búsqueda que ustedes han hecho en gran parte de su vida, ¿qué tanto peso tiene? Yo diría que no es simbólico, pero tiene profundos impactos en la impunidad, especialmente en el negacionismo de lo que en realidad ha sucedido. Las Cuchas Tienen Razón quiere decir que las mujeres buscadoras teníamos razón cuando decíamos que la desaparición forzada es un delito de crimen de lesa humanidad con autoría de agentes del Estado, con autoría de grupos armados que actúan en tolerancia o complicidad de la policía, del ejército, y que teníamos razón de dónde están enterrados los desaparecidos, porque nosotras nos convertimos en investigadoras. Entonces, eso simbólico es tremendamente importante, porque somos nosotras las que hemos tenido que ir a escarbar la tierra y a buscar a los desaparecidos en los campamentos paramilitares, en los campamentos guerrilleros, en las brigadas militares. No han sido otros y hemos estado muy solas en esta lucha. Usted ve una marcha de las mujeres familiares de los desaparecidos donde sí está infiltrada de inteligencia militar, pero que no es acompañada por la ciudadanía ni por figuras que instrumentalizan nuestra lucha. Sí, hay que recordar que eso de Las Cuchas Tienen Razón sale después de el 18 de diciembre, cuando se hicieron los primeros hallazgos en la escombrera en la Comuna 13, y cuando estas madres que estaban ahí, un grupo de madres, de mujeres caminando por la verdad, gritan "no estamos locas", después de que ellas llevaban más de 20 años clamando a las autoridades para que detuvieran el arrojo de escombros sobre la escombrera. Finalmente, para cerrar esta conversación, doctora Janet Bautista, usted ahorita nos comentaba algo, y es sobre la inscripción de las mujeres buscadoras, que ese es un primer paso para, para certificar que son mujeres que están en la búsqueda. ¿Usted les podría dar una indicación a las mujeres que nos están escuchando y a las personas buscadoras, no solamente a las mujeres, a las personas buscadoras que nos están escuchando y que preguntan, y se lo digo porque he recibido esa pregunta con frecuencia, cómo se pueden inscribir, o todavía no es posible hacer ese paso tan importante que es decirles: usted tiene esta calidad, esta acreditación como persona buscadora? Sí, muy importante la pregunta. Digamos que hallazgos como en la escombrera también hemos tenido bajo la medida cautelar del estero San Antonio de Buenaventura, donde se han encontrado 2 cuerpos de jóvenes negros desaparecidos bajo el conflicto armado. Digamos que los pasos prácticos para la inscripción se deben realizar ante la unidad de víctimas, la UARIP, pero todavía eso se está reglamentando. El Ministerio de Justicia se ha echado en sus espaldas, la coordinación de la reglamentación de la Ley de Mujeres Buscadoras, y quiere tener en julio el decreto, ojalá firmado, esperando que las instituciones tengan voluntad política para firmar el decreto reglamentario. Ese decreto va a ser circulado entre las organizaciones de mujeres buscadoras para que tenga la legitimidad que corresponda, la participación que corresponda, pero esa inscripción se debe hacer ante la unidad de víctimas, y allí se relatarán los pasos, porque todavía no están concretos todavía, pero debe haber una solicitud de inscripción
Sí. Se podrán presentar certificaciones de parte de las organizaciones buscadoras que constaten que la persona que se presenta es verdaderamente una mujer buscadora. Sí. Esta es una ley única en el mundo, es única en América Latina y es un ejemplo para las demás organizaciones en el mundo. Y por eso queríamos saber en qué punto estaba doctora Janet Bautista, porque vimos que se aprobó el año pasado, pero sabíamos que había todavía algunos baches a la hora de la reglamentación. Gracias por atendernos a esta hora. Feliz día para usted. Gracias a usted. Ana Cristina, me caló ese mensaje que a veces en las marchas están muy solas por parte de la ciudadanía. Eso sí, hay infiltración de inteligencia militar, según dice la señora Bautista, pero poco acompañamiento de la ciudadanía. Y a veces estos símbolos que para nosotros pueden ser más o menos pesados que para ellas, como el de las cuchas, tienen razón, pues terminamos trivializándolos de una u otra manera, poniéndolos en camisas y poniéndolos sin ningún sentido, como lo estábamos viendo en esta marcha de la que estamos hablando. Es que ni siquiera es trivializar, Jennifer y oyentes, es instrumentalizar. Usar una lucha ajena, además una lucha que fue supremamente solitaria, porque son personas que vienen de una precariedad económica, social, que las autoridades le han dado la espalda durante muchos años. Y claro, ahora como ven que ellas mismas construyeron su voz política, porque si uno ve lo que han hecho, por ejemplo, las madres de Buenaventura, las madres de Soacha, las mujeres caminando por la verdad, distintas organizaciones de mujeres en toda Colombia, en Putumayo, por ejemplo, uno se da cuenta que han construido una voz política para que ahora vengan y personas que nunca han tenido nada que ver vengan a sacar provecho político, porque es que uno pararse a la derecha de un presidente en un discurso, ahí hay un claro usufructo político y una instrumentalización. Entonces es verdaderamente lamentable. Ojalá que si el señor Leonfredi Muñoz pues nos está oyendo, entonces que se ponga las pilas desde el Senado para seguir trabajando por las mujeres y por las personas buscadoras. Para mover la causa, para no dejarlas Claro. solas. No, y prepárese, Ana Cristina, porque ya nos dijeron que nos preparemos porque estamos en época ya electoral, así que todas esas voces políticas que han sido autoconstruidas, como usted bien lo describe, seguramente vamos a empezar a verlas siendo instrumentalizadas o utilizadas por ciertos sectores políticos. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con más.